retoñando como padre. Creo que es algo que nos da gusto a las personas que nos gustan las plantas, es ver que después del invierno o de una nevada como las que hemos tenido y se nos secan todas las plantas, empezar a ver que algo de aquello que se había secado empieza a retoñar. Una pequeña raíz empezó otra vez a recibir vida por la gracia del Señor y empieza a reverdecer, a retoñar y a reverdecer. Es algo maravilloso. Pues empiezo felicitando a los hermanos, a los papás, qué bendecidos que son dichosos de haber sido fecundos y tener hijos, ya que hay hombres que no pueden tener hijos, son estériles, así que ustedes son muy bienaventurados, muy dichosos, muy bendecidos por el Señor, y qué bueno, para nosotros es un privilegio tenerles aquí esta mañana y poder dar un consejo bíblico que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Bendecimos la vida del pastor, felicitamos a mi esposo, personalmente lo hago, por el padre que él ha sido con nuestros hijos. Gracias al Señor porque ha sido un ejemplo para cada uno de ellos y una bendición. Muy bien, quiero considerar 3 pasajes bíblicos que son cortos. Salmo 1 del 1 al 3, Salmo 128, 1 al 6 y Job 8, 8 al 11. Retoñando como padre. Nosotros hemos vivido, tanto hombres y mujeres que estamos aquí, en diferentes culturas, diferentes formas de haber crecido en un hogar con un padre, algunos sin padre, pero todos muy diferentes, todos con un trasfondo de sus propios padres, abuelos o tatarabuelos, muy, muy diferente. Esto no se puede generalizar, pero la palabra de Dios sí tiene un consejo para cada uno de ustedes, hermanos. No importa la trascendencia que usted traiga, no importa el hogar en el que se crió, no importa el tipo de padre que le tocó, si es que le tocó crecer con él. Lo más importante es que hay un Padre Celestial que tiene establecidas todas las cosas en un orden perfecto. Este día es un día perfecto en el orden de Dios. Hay hombres que no les gusta que les saluden este día. Hay hombres que no les gusta una fotografía este día. Hay hombres que viven con una profunda tristeza porque su papá no fue buen ejemplo o su papá simplemente no estuvo con ellos. Para el Hijo de Dios, aunque ese haya sido su trasfondo, las cosas son diferentes. Ahora entiende que Él tiene un Padre Celestial que le ama y que le está dando todo el amor que del Padre suyo no tuvo. Y un ejemplo y testimonio maravilloso que hay en su palabra, como ningún otro Padre, nuestro Padre Dios. Así es que esos son paradigmas muy fuertes en la vida de muchos hombres que si no tienen cuidado de tener eso, escuche bien, de detener eso, eso mismo le está transmitiendo a sus hijos. Y es una triste realidad en muchas familias, incluyendo evangélicos. El Salmo 1, en los primeros versículos, dice de esta manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Y además, todo lo que hace prospera. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Y tratamos esta mañana de que cuando usted llegó ahí, se tomó la foto en algo verde, en medio de árboles, de retoños, de algo fresco de la naturaleza, y usted tiene frente a usted un detalle ahí con un pequeño bejuco. Usted tenga un concepto, agarre una concepción de este mensaje y se lo lleve en su corazón, se lo lleve en su espíritu. Esto me lo dio el Señor para ustedes. Qué interesante que nosotros sabemos entre el bien y el mal, varones de Dios, pero entre el bien y el mal está lo mejor, está la excelencia, y eso está
en aquel hombre que se deleita, como dice la palabra, en la ley del Señor o en el propósito que Dios tiene para él y que medita en ese propósito. Y da un ejemplo muy interesante, que es como el árbol plantado junto a un río. Los árboles plantados o que nacieron a la orilla de un río son los árboles más fuertes, que aunque vengan las crecientes, tienen raíces tan profundas que no se van a soltar de su lugar. Pueden venir huracanes y esos árboles permanecen, porque estar junto al agua y junto a piedras que están en los ríos los sostienen y los hacen muy fuertes y muy vigorosos. Además, son los árboles que siempre están verdes, siempre tienen un atractivo muy especial, y interesantemente dice aquí como una garantía que ese árbol que está ahí plantado siempre en el tiempo correcto va a dar su fruto. Pero hay algo muy interesante, que sus hojas jamás se marchitan. ¿Qué significa esto en el hebreo, de acuerdo a este salmo? Que ese árbol, que hoy lo vamos a llamar ese varón, ese padre de familia, jamás recibirá vergüenza. Sus hijos no lo avergonzarán. Eso es que no se marchita. Hoy día vemos padres a los 25 o 30 años ya marchitos, porque vinieron viviendo una vida disoluta en el mundo, en el pecado. Ahora están llenos de hijos que sus propios hijos los desprecian. No así el hombre que teme a Dios, no así el que el Señor en su plan perfecto y divino le dice: eres dichoso, eres bienaventurado. Cuando te apegas a mi palabra, es apegarte a la voluntad del Señor, es buscarle con todo el corazón, como ustedes aquí lo saben hacer. Interesante que el Señor garantiza a través de esta palabra que ese hombre pasa un proceso de niño a joven, y entre la juventud puede tomar decisiones buenas y decisiones malas, pero dentro de esas decisiones llega a ser padre, y entra en la edad adulta, no importa la edad que tenga, y ahí viene el proceso de la paternidad, a la cual no fue entrenado para ser padre. Simplemente le llegó. Le llegó la gran bendición de ser papá y tomar y abrazar un hijo, a veces 2, 3, los que el Señor le conceda. Entra en un estado en el que el hombre empieza a desarrollar un crecimiento muy importante en su intelecto, en su espíritu, en sus fuerzas. Por eso el Señor no se equivoca en el primer mandamiento cuando le dice al hombre: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque el ser humano se sigue desarrollando y sigue creciendo, no importa que tenga 25, 30, 40, 50 años o llegue a ser un viejo. Hay un desarrollo integral que el Señor va depositando en el alma del hombre. ¿Para qué? En su espíritu. ¿Para qué? Para que no haya excusa cuando estemos frente a nuestro Padre Celestial. Significa que Dios te está dando oportunidades con cada hijo que te nace, con cada esfuerzo que tú haces. El Señor te está haciendo crecer, te está haciendo desarrollar. Interesantemente, en el Salmo 128, que es el otro pasaje, dice: dichosos todos los que temen al Señor y que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos o con tus fuerzas, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. Y en el seno de tu hogar, tu esposa será como una vid llena de uvas. Y tus hijos, padre de familia, y tus hijos como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que buscan al Señor. Un vástago es un hijo. Pero en el significado hebreo, un vástago es un retoño que, aunque nace en el olivo, es un retoño que sale al ladito del árbol viejo o ya maduro, y él empieza a independizarse. Y para allá van todos estos sus hijos.
Todos estos hermosos niños y señoritas y jóvenes que están aquí, para allá van. Un día se van a independizar de ti. Aquí estamos personas adultas que ya nuestros hijos se independizaron de nosotros. Pero ¿cuál fue la salvia? ¿Cuál fue la esencia que ellos han recibido de nosotros? ¿Cuál fue la firmeza de carácter que en tus años tú has recibido y que les has heredado a ellos? ¿Cuál ha sido la herencia de fe que tú les has transmitido a tus hijos? Que se van a independizar. Dice la Biblia que adornan alrededor de su mesa, de la mesa del Padre, lo más hermoso, lo más preciosa, la escena más poderosa de la cual se toma el Señor un selfie allá en el cielo, es cuando tú estás con tus hijos alrededor de la mesa. Esa es la mejor. No son las selfies que tú te tomas solo para subir en las redes sociales, no. La mejor selfie que tenemos es cuando estamos con ellos. Y para ellos el mejor recuerdo que tienen del Padre es lo que ese Padre sembró. No importa el Padre que haya sido, si un consejo, 2 consejos buenos te dio, eso es lo que sembró en tu espíritu y eso es lo que tú tienes que conservar en tu corazón, porque de eso va a manar la vida, de una palabra, de un consejo. Mana la vida de todo ser humano. Así es que no está todo perdido aquí, porque el Señor hizo un cambio extraordinario en nuestros corazones y en nuestras vidas. Maravilloso. Y nos tomó como hijos, esa es la palabra, como hijos. Nos escogió antes que nosotros a Él. Y cuando Él te toma como hijo, Él te está formando como un hijo espiritual. Pero tu Padre te está formando como un Padre diferente que el Padre que te engendró en ti. Es una nueva oportunidad de vida en tu ser. Es una oportunidad de que tú hagas la diferencia en esta nueva generación que son tus hijos y nuestros hijos. Que hagamos la diferencia. Dice claramente ahí que eres dichoso porque temes al Dios, que lo que ganes eso comerás, y eso está establecido desde el Génesis. Pero también vas a gozar de dicha y prosperidad. El primer versículo, los primeros versículos que leí del Salmo 1 también dice, dichoso, y prosperarás. Y te dice, escucha bien estos pasajes, en los 3 pasajes que te voy a leer, el Señor dice que cuando tú te aferras a Él en obediencia, tú tienes asegurada la dicha y la prosperidad. Escucha, hermano, la dicha y la prosperidad no está por ser el benefactor de tu hogar, solamente exprimiéndote los lomos todo el año. Tus hijos y tu mujer ya saben que eres un proveedor. La dicha y la prosperidad está en caminar en el temor al Señor, en amarle con todo tu corazón y tus hijos vean tu ejemplo. Porque de la cuenta del banco tus hijos no te van a sacar de un ataúd ni de un hospital. Tus hijos no van a recibir un consejo de vida por lo que tú estás 24 horas trabajando. Tus hijos necesitan a un padre sencillo como tú eres. Así con tus debilidades o tus defectos, así aprendimos nosotros a amar a nuestro Padre, que ahora ya está con el Señor. Así tus hijos te quieren sencillo, te aman así. Ese es el Padre que ellos necesitan, pero con un corazón temeroso de Dios, con un corazón que pone al Señor en primer lugar, y la dicha y la prosperidad está asegurada. Esos hijos que adornan tu mesa, esos hijos esperan mucho de ti, mucho de ti. Es triste ver que el papel del padre muchas madres lo han tenido que tomar, porque el padre no se dejó formar por Dios. Pero cuando el padre se deja formar por el Señor, jamás recibirá vergüenza, jamás. Al contrario, será honrado, es bienaventurado y es bendecido.
Quizás tú preguntaste a tu padre algo que no te supo contestar. Tú debes estar dispuesto a contestar a tu hijo esas cosas que él quiere saber y tú no te has atrevido a decir. Es tan importante esa comunicación. Vamos a ver Job, capítulo 8. Lo voy a leer de ahí. Dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Ahí tantito. A las generaciones pasadas. A mí me gustaba mucho en lo particular hacerle preguntas a mi papá. Y conocí a mi abuelo. Murió a los 86 años. A los 96 años, perdón. Y me gustaba mucho preguntarle de dónde veníamos, quiénes éramos. Todo en cuanto a la familia. Y es muy importante, porque eso toda familia debe saberlo. No tengo vergüenza hablar de mis abuelos, no tengo vergüenza hablar de mis padres, porque es una forma de honrarlos, de honrar su memoria. Pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. ¿Por qué? Versículo 9. Nosotros nacimos ayer. Tú y yo, hermano, nacimos ayer y nada sabemos. Nuestros días en este mundo son como una sombra. Pero ellos te instruirán, te lo harán saber, compartirán contigo su experiencia. Qué importante saberlos escuchar a ellos. ¿Sabes por qué? Porque llega un tiempo en que el adulto mayor necesita ser escuchado. Un día vas a ser un adulto mayor y tu corazón va a anhelar que tus hijos te escuchen. Si tú aprendes a escucharlos a ellos y aprendes a hablarles, a contarles de ti, que sepan que es más valioso lo que está dentro de la familia, en el hogar, que lo que ellos pueden aprender en las redes sociales o en cualquier otro índole de enseñanza. Lo que está en el hogar se mantiene. En la familia, nosotros vemos la familia establecida desde el Génesis. Y las enseñanzas del Señor a su pueblo, a cada familia instituida por Dios, el Señor lleva una palabra de consejo en todo el tiempo. El padre es el mejor consejero de la familia. El padre no solamente es un proveedor, es un consejero, es un guía espiritual. Es uno que anhela, como ama tanto a sus hijos, anhela llevarlos de la forma correcta. Hoy en día nosotros aceptamos que los hijos nos digan, tú no sabes nada, papá. Tú no sabes nada, mamá. Porque nosotros soltamos nuestra autoridad. Nosotros soltamos nuestra autoridad cuando soltamos nuestra responsabilidad espiritual sobre aquel fruto del vientre que el Señor nos ha dado. Así es que qué hermoso es saber que nuestros días pasan muy rápido. Hay una generación que se está yendo y otra generación que está retoñando, pero están retoñando de nosotros. Ellos no se hicieron solos, papá, tú los procreaste. Tú los procreaste. Son tuyos. El mundo no te los puede quitar. El enemigo no te los puede quitar. Son tuyos. Hay una voz que todos los días acusa. Fuiste mal padre. No serviste. Mentira. Mentira. Tú eres el hombre al que el Señor le dio esa asignatura y por eso eres muy bendecido. Y Dios anhela verte prosperado, pero ningún hombre se siente prosperado si no sus hijos están en los caminos del Señor. Si no está siendo ejemplo para ellos. La prosperidad no es que sobre el dinero. La prosperidad es que esté una familia unida por una cabeza de hogar que teme a Dios y que con un corazón humilde reúne a sus hijos y les dice cuánto les ama y les enseña el camino al Señor. Cuánto les ama su Padre Celestial. Necesitamos sentirnos amados en estos tiempos. En estos tiempos tan difíciles, varones de Dios, padres de familia, yo les digo, el Señor no ha dejado de amarte. Su amor es eterno.
Su amor es maravilloso. Y gloria a Dios por los que ya tienen hijos adultos, gloria a Dios por los que están formando su familia apenas, con hijos, niños o jóvenes solteros. Estás a tiempo de hacer la diferencia en la vida de tu hijo. Que tu mal ejemplo del pasado no afecte tu buen presente en el Señor. Mucho menos te arrebate las bendiciones que ya están a la puerta para ti. El ánimo en ti es lo más importante. El buen ánimo en tu espíritu es lo que más alegra a tus hijos. Y ese ánimo te da el Espíritu Santo a ti para que tú se lo transmitas a ellos. Es verdad, te ven llegar cansado, te ven llegar a veces quejándote, pero cuando tú cambias esa actitud, tu vida glorifica a Dios y tu vida edifica a tu familia. No está perdido como el enemigo te ha hecho pensar. No está perdido. Hay una generación que está en tus manos y que tiene que ver la diferencia que Dios ha hecho en tu vida. Y que no tengas miedo. Decirle de dónde vienes y quién eres. No tengas miedo que te conozcan realmente el ser que está en ti. No te provoques vergüenza tú mismo. La Biblia es clara y dice que sus hojas no caen, no se marchitan. No se marchita el que vive en el Señor. Está retoñando constantemente. Y este es un tipo de bejuco, por decir así. Este tipo de plantita que ustedes la ven en muchos lugares y que incluso se usa para malas cosas, pero nosotros aquí hemos dedicado para este día, para el Señor y para que ustedes tengan un recuerdo. En el río Nilo crecen. Y hay un pasaje que dice, ¿no crecen los juncos en el pantanal? Aunque sean los pantanos, las aguas pantanosas son feas y son peligrosas, pues ahí en las partes más peligrosas es donde crecen estos arbolitos que son tan fuertes, estas plantas son tan fuertes, y mira lo verde, no es madera todavía, pero está bien fuerte. Y eso los extienden, los trabajan, les sacan todas las tiras, todas las hebras y los extienden, y de ahí hacían en la antigüedad y hasta el día de hoy se hacen los pergaminos, donde se puede escribir algo que puede guardarse por 1000 años, 2000, 3000 años y no se deshace. Ponte tú un ejemplo como esa planta. No importa que hayas pasado pantanos en tu vida, no importa que hayas pasado cosas difíciles con el mal ejemplo de tu padre, no importa. El Señor te ha plantado para que sigas retoñando, y tú vas a retoñar a través de tus hijos, por eso tu apellido continúa. Tú retoñas en el Señor. No importa que tengas hijas, mujeres que se van a casar con un hombre y dicen, es que ha perdido o no ha perdido. Ahí están tus genes. Y tu herencia espiritual es la más importante. Tu herencia de fe es la más importante que tú le estás dejando a ellos. Eso es lo que te hace a ti rico. Eso es lo que te hace a ti sabio. Que tú, aún en la edad que estás, aún la cantidad de hijos que tienes, todavía estamos reverdeciendo en el Señor. Estamos retoñando en el Señor, porque todavía tenemos mucho que hacer y tenemos mucho que darles a ellos. Así es que nuestra oración es que el Señor te bendiga como padre, que el Señor aumente. Yo una vez le dije, Señor, todo ese amor que yo no recibí de mi papá algunos años, yo quiero que tú me lo des a mí para ayudarles a mis hijos. No es excusa que es que yo no recibí amor. Hay un padre que está lleno de amor, tiene mucho amor, te lo da a ti para que tú se lo transmitas a ellos. Cada mañana Él te levanta con sus brazos de amor, Él te fortalece en tu espíritu, Él de su gracia y favor te hace
te da un nuevo aliento para que tú sigas siendo no nada más papá, sino ejemplo. Ese hombre fuerte, valiente y esforzado que dice, yo sé que mis hijos harán la diferencia en esta generación. Ellos son mis retoños, los retoños que mi padre me ha dado y él cuida de ellos. Y yo estoy aquí para dar ese consejo que tanto necesitan. Estoy aquí para ser el ejemplo que ellos necesitan. Estoy aquí para ser el amigo que necesitan, para ser el consejero digno de ser escuchado. Qué importante, hermanos, que este día usted recuerde que usted tiene por encima de todas las cosas, de todos los compromisos, de todos tus afanes, tienes un Padre Celestial que es perfecto en amor, es perfecto en gracia. Y que Él, dice la palabra, que aviva nuestro espíritu cada día. Somos avivados en el Señor. Ese avivar de su espíritu hace que tú cada día veas las cosas diferentes. Que tú le pongas esa buena cara a ese aparente mal tiempo, porque en el Señor no hay malos tiempos. Que aunque se levante el gigante, tú estás ahí como un guerrero del Señor, que ya se levantó de sus rodillas para emprender cualquier batalla. Y que ese es el hombre de Dios, el Padre que los hijos necesitan ver. Que esta generación necesita que cuide de ella. Los felicito. No es mi intención que tomen este mensaje como una exhortación. La palabra necesita ser predicada en estos tiempos donde la imagen del Padre se ha diluido. Pero el Señor te llama dichoso, bienaventurado y próspero cuando caminas en Él. Cuando caminas con Él y tus hijos ven a Cristo a través de ti. Que el Señor les bendiga rica y maravillosamente en esa hermosa y fuerte labor que ustedes tienen para que sigan retoñando en Cristo. Sigan estableciendo lo que el Señor en su plan perfecto ya tiene para sus vidas. Eso nadie lo va a parar. Nadie lo va a parar. Así es que siéntanse muy amados por su familia, muy amados por sus hijos y también honrados en este día.